Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Clase ya 20, ya falta poquito. Hoy es la última clase de técnica, sí, de Juan Manuel, Lima Uniform 1, X-Ray Bravo Oscar. Así que bueno, le damos la palabra a Juanma para que ya dé inicio a la clase. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta que es la última clase del aspecto técnico de este curso de formación de radioaficionados 2022. Les pido disculpas, tuve ahí un inconveniente. Acabo de llegar y acomodé las cosas rapidito y ya estamos para arrancar. ¿Se escucha bien el sonido? ¿Está fuerte y claro? Perfecto, ahí lo veo a Gianfranco con un pulgar para arriba. Así que ya mismo iniciamos. El día de hoy vamos a tratar el tema de líneas de transmisión y ROE. ¿Sí? La ROE es un tema muy, muy importante para nosotros los radioaficionados, que siempre tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que estar monitoreándola, midiéndola y tenerla muy, muy presente. Antes que eso, y rapidito, porque como ya se hizo tarde, vamos a hacer un breve repaso de lo visto en la clase anterior, como hacemos en todos los encuentros. Está un poco torcido esto, por ahí más o menos. Perfecto, bueno. Bien. Habíamos dicho que las antenas son el elemento más importante de cualquier estación de radio, más del 50% de la calidad de la estación se la da a la antena, que toda antena es un transductor, o sea que convierte energía de un medio a otro, de una manera a otra, ¿no? De energía eléctrica oscilante a energía electromagnética que viaja por el éter, que adaptan la impedancia interna del equipo y la línea de transmisión a la impedancia del espacio donde está montada la antena, y bueno, que las antenas cumplen con lo que es la reciprocidad, que significa que pueden trabajar tanto para un lado como para el otro, ¿no? O sea que una antena puede transmitir y puede recibir y cumplir la función de transductor en un sentido y en el otro. Rapidito, parámetros de las antenas. La polarización es el vector del campo eléctrico, que depende de si la antena está colocada en posición vertical o horizontal. Fundamentalmente, la polarización va a ser vertical u horizontal. Hay otros tipos de polarizaciones como la circular, la elíptica. Dentro de la circular tenemos la izquierda, la derecha, pero bueno, son bastante específicas. El ángulo de radiación, el ángulo que forma el eje del lóbulo de radiación con el horizonte, ¿sí? Ángulo de radiación o ángulo de tiro. El ancho de banda, que es la capacidad de una antena de tener un buen rendimiento dentro de una banda específica de frecuencias, ¿sí? Seguimos con la impedancia de entrada, que es la impedancia característica que presenta la antena en el punto donde la alimentamos, que varía con la frecuencia. Varía con la relación entre la longitud de la antena y el diámetro del conductor, por supuesto. Y si repasamos rápidamente qué era la impedancia, que hoy lo vamos a tratar con el tema de líneas de transmisión y ROE, es la resistencia en corriente alterna, ¿sí? La impedancia se compone de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. La unidad de medida, así como en corriente continua, es ohms, ¿sí? Lo simbolizamos con este símbolo. Si la parte imaginaria es positiva, la impedancia es inductiva. Si la porción imaginaria es negativa, es capacitiva, perdón, la impedancia no, la reactancia, ¿sí? Dentro de la impedancia, la parte resistiva y la reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva. Bien. Clasificación de las antenas, puede estar en V invertida, puede estar vertical, horizontal, siempre con respecto al suelo, ¿no? O al horizonte. O puede estar inclinada o en configuración de sloper. Y después depende también de su disposición la directividad de esa antena. Una antena vertical normalmente es omnidireccional. Una antena horizontal es bidireccional, o sea, para un lado y para el otro. Y una antena inclinada, un sloper, es direccional, o sea que irradia más en un sentido que en el opuesto a donde está inclinada. Bien.
Los últimos parámetros de la antena son la resonancia, que es donde tiene que trabajar esa antena para tener un buen rendimiento, ¿sí? Básicamente es que la parte reactiva esté cancelada, que no sea ni inductiva ni capacitiva, y sea puramente resistiva. Eso es la condición ideal, ¿no? Ahora vamos a ver que eso es lo que estamos buscando cuando estamos midiendo la RO y estamos trabajando con ella. Y después, cuando tenemos una antena aislada de la Tierra, la vamos a construir normalmente de media longitud de onda y sus múltiplos, media longitud, una y media, dos, etcétera. Y cuando estamos construyendo una antena vertical que está conectada a tierra, la vamos a construir de un cuarto de longitud de onda y sus múltiplos impares solamente. O sea que de un cuarto de longitud de onda, de tres cuartos de longitud de onda y así con sus múltiplos impares. ¿Bien? ¿Queda alguna duda de todo eso? ¿Tienen algo que quieran aportar, que quieran que revisemos más a fondo? Si no, ya proseguimos con lo que nos trae en el último encuentro de hoy. Perfecto. Muy bien, bueno. Línea de transmisión. Nosotros tenemos el transceptor o equipo de radio y la antena, ¿sí? Lo que los une entre sí es la línea de transmisión, o sea que es el elemento que vincula el transmisor y la antena. ¿Bien? Podemos decir que es una estructura de material uniforme, perdón, es una estructura de geometría uniforme. Ahora vamos a aclarar qué es eso. ¿Sí? Básicamente es que no varía a lo largo de su recorrido. Sigue teniendo la misma forma. Un cable coaxil en cualquier punto del mismo va a seguir teniendo la misma forma. Una línea de transmisión paralela en cualquier punto de todo su recorrido tiene la misma forma geométrica, ¿bien? A ver, un segundito, estoy agarrando un cablecito para mostrarles, que no lo tenía preparado. Bien. Una línea de transmisión son dos conductores, como mínimo, tiene que estar compuesta de dos conductores eléctricos y un medio dieléctrico o aislante de la electricidad, dieléctrico, entre ellos. Ese medio dieléctrico puede ser el aire, por ejemplo, ¿sí? El aire no conduce la electricidad, como bien sabrán ustedes. A ver, a lo que iba con geometría uniforme. Dijimos que es dos conductores, ¿sí? Y que no varían en cuanto van recorriendo. Yo tengo aquí, esto es una línea de transmisión, son dos cables, son dos conductores que todo el tiempo están a la misma distancia uno del otro. Si yo esto lo tuviera así y se cruzan, por ejemplo, ya no mantendría esa característica de que su geometría sería uniforme. ¿Ok? Ahora cuando les muestre ejemplos de las distintas líneas de transmisión, eso se va a entender mejor. Lo otro que podemos decir de las líneas de transmisión es que tienen su impedancia característica. Una impedancia característica.
depende de con qué material está construido, a qué distancia están esos dos conductores, cuál es el material dieléctrico que hay entre esos conductores, esa línea de transmisión va a tener una impedancia característica. Bien, básicamente lo que nosotros usamos, los radioaficionados, son dos tipos de línea de transmisión y ahora les voy a contar que se reduce hoy en día a básicamente solamente una. La primera es la línea paralela, o cable bifilar también lo pueden encontrar por ahí. Bifilar. Dos conductores. ¿Bien? Y la segunda es el cable coaxial. Coaxial. No coaxil. Coaxial. ¿Bien? Línea paralela. Vamos de nuevo con el ejemplo de los dos conductores uno al lado del otro. Esto que yo estoy aquí mostrándoles es una línea paralela. Bien, yo la tengo que construir de manera tal de que en el recorrido entre el transceptor, entre el equipo de radio y la antena, todo el tiempo mantenga esa distancia entre los dos conductores. Así que muy probablemente tenga que poner algún tipo de aislador medido y agarrado a ellas para que todo el tiempo mantengan su distancia. Es una línea de transmisión que podemos construir nosotros. Este tipo de línea de transmisión ya casi que no se utiliza hoy en día, aunque hay algunos colegas que la siguen implementando, bien, porque tiene algunas características que la hacen atractiva, bien. Si les muestro una de fabricación comercial, es la clásica cinta que se utilizaba en los TVs antiguos, ¿sí? En la televisión de antes. Y si ustedes lo ven, estos son dos conductores, ¿bien? Dos conductores que mantienen su distancia en todo su recorrido, porque están separados con este material plástico, ¿ok? Y que conforman una línea de transmisión, que también tiene su impedancia característica. Normalmente este tipo de cinta son los de 300 ohms o de 600 ohms de impedancia, ¿sí? Vamos a poner por aquí 300 ejemplos, ¿no? 600 ohms. ¿Ok? Perdón que estamos medio cruzados hoy. Después, por otro lado, tenemos lo que más se utiliza hoy en día, que es el cable coaxial. Perdón, coaxial. Mal lo he dicho. El cable coaxial, ahora vamos a nombrar bien sus características. Si nosotros lo vemos desde afuera, parece un solo conductor. ¿Bien? Pero, como bien vimos aquí, son dos conductores. ¿Ok? Una línea paralela o cable bifilar normalmente es una línea de transmisión, no, normalmente no, siempre es una línea de transmisión balanceada. Y un cable coaxial es una línea de transmisión desbalanceada. Algunos ejemplos de impedancias características del cable coaxial son en radio, ¿sí? En radiofrecuencia, sí, en radiofrecuencia, son 50 ohms, que por norma se estableció de que todos los equipos trabajen con 50 ohms, entonces se construye el cable coaxial para que tenga una impedancia característica de 50 ohms. También en lo que es televisión de videocable, las líneas de transmisión del videocable, televisión satelital, las líneas de transmisión de la televisión satelital, una vez que llega la señal a la Tierra, ¿no? Son de 75 ohms. ¿Ok? Puede ser 50 ohms
o 75 ohms. Ahora nos vamos a detener un poquitito en el cable coaxial, que va a ser el que ustedes más van a utilizar. ¿Ok? Dijimos que tiene dos conductores, y esos dos conductores son dos conductores concéntricos. Concéntricos, o como su nombre lo llama, coaxiales. Coaxiales. ¿Qué significa coaxiales? Que están sobre el mismo eje. ¿Ok? Sobre el mismo eje vamos a tener uno y el otro conductor. Y acá cuando vean el corte que les voy a dibujar, se van a dar cuenta de que están sobre el mismo eje. Yo acá les voy a dibujar un corte, como les decía, de un cable coaxial. ¿Bien? Lo que tengo dibujado por ahora es la cubierta exterior, que normalmente es un material plástico, ¿sí? Vamos a poner por aquí. Cubierta exterior. Normalmente es un material plástico, puede ser PVC o algún material un poco más engomado, que lo que permite es proteger mecánicamente el cable, ¿sí? No cumple ninguna función dentro de la línea de transmisión eléctrica, sino que más bien es una protección mecánica. Suelen tener protección UV, si van a estar utilizados en el exterior para que no se reseque ese PVC o ese material engomado. Y es lo que recubre a todo el resto de los elementos del cable coaxial. Bien. Luego lo que tenemos es el conductor central, que bien está en el centro del cable. ¿Ok? Lo llamamos vivo o centro a ese conductor. Está en el centro del cable. Ahora voy a dibujar la flechita porque si no se me van a mezclar los colores. Luego del conductor central tenemos el material dieléctrico, el aislante, ¿sí? Que va a ocupar toda esta porción. Separando los dos conductores. Cumple el mismo trabajo que este espacio físico que hay aquí en la línea paralela, ¿no? Simplemente es una separación, es una aislación. Todo esto que está acá dibujado en azul es el dieléctrico. Bien. Y después tenemos el segundo de los conductores, que es un material tubular que está todo alrededor del dieléctrico. Antes de la cubierta exterior, por supuesto, ¿no? Todo lo que está acá dibujado en verde lo llamamos malla o blindaje. Bien, cumple la función del retorno de las corrientes. Va por el vivo, regresa por la malla. Y también es una referencia a tierra. Va por el vivo, regresa por la malla, es una manera de decir, porque como venimos viendo en todas estas clases, estamos trabajando con corriente alterna y todo el tiempo oscila y va para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, a la frecuencia de trabajo. ¿Ok? Vamos a hacer una linita por aquí, malla o blindaje, vivo o centro y material dieléctrico.
Ese es un corte de un cable coaxial. Yo tengo por aquí preparado varios cables coaxiales con distintas características para mostrarles. ¿Ok? Primero vamos a ver qué es lo que nos dice el fabricante. ¿Sí? Acá tenemos la marca Nordics. ¿Qué tipo de cable es? RGC 213. Que el dieléctrico es físico, Physical Dielectric, y su impedancia característica, 50 ohms. ¿Ok? Este es un cable para radio, normalmente, de los que utilizamos para radio. Y si vamos por acá, que yo le realicé unos cortes, perdón, por aquí. Tenemos el forro o cubierta exterior, ¿sí? Después, la malla o blindaje, ¿sí? Es toda una malla metálica, en este caso es aluminio, ¿sí? Que si se las muestro por aquí, ven que es tubular. Este es el pedacito que yo le saqué de acá, ¿no? Es tubular. Es una malla tubular. Esto es un conductor, por supuesto, porque es un material conductor y está todo unido, ¿sí? Una de las características más importantes del cable es la cobertura de la malla. O sea, qué porcentaje de esa malla está cubriendo el cable. Cuanto mejor o mayor cobertura tiene, cuanto más cerrado esté esta malla, más apretada esté, mejor es el cable, de mejor calidad es. Y sirve para frecuencias más altas. ¿Sí? Si la malla, yo acá lo estoy separando para que se note, quizás un poquito más, ¿no? Si la malla no tiene tanta cobertura, no es un cable de tan buenas características. En este caso, este también tiene un blindaje que es parte de la malla, porque es un conductor también, tubular, y es simplemente una lámina de aluminio, ¿sí? Que recubre a todo el dieléctrico antes de la malla, ¿ok? Por aquí tenemos el material dieléctrico. Aquí tengo el pedacito que yo le saqué. Lo mismo, es un tubo, ¿sí? En este caso, este material es foam, es una espuma, ¿ok? También es muy importante el material del cual está confeccionado el dieléctrico para saber de qué calidad es ese cable. El foam es un muy buen dieléctrico y hace que sea un cable de buena calidad, ¿sí? En este caso, este cable es de bastante buena calidad, tiene buena cobertura la malla, aunque es de aluminio, entonces no es tan buena. Y el dieléctrico es foam, que es un buen dieléctrico. Y cuando llegamos al conductor central, en este caso, son varios pelos, ¿sí? Lo voy a separar para que se note. Son como los típicos cables de electricidad. Son varios pelos, o sea, es multifilar, ¿sí? Lo cual hace que sea flexible el cable, ¿sí? Que lo podamos trabajar, ¿ok? Aunque son cables bastante rígidos en general, ¿no? Siempre hay algo que tienen que tener muy en cuenta al trabajar con cables coaxiales y montarlos, es que tienen un radio de curvatura mínimo. Yo lo puedo doblar y puedo hacer una curva hasta cierto punto. Llega un momento, yo lo voy a exigir a este cable, lo voy a deformar, ¿sí? Que si yo el cable lo monto así, de esta manera, y hago una curva con ese cierre, ¿qué está pasando acá? Esta porción se estira, la de afuera, y esta porción de adentro se contrae. Entonces lo que está pasando
es que estamos perdiendo la geometría uniforme y la coaxialidad del mismo. Cambia su característica, cambia su impedancia, o sea, no podemos doblarlo como si fuera un cable de energía eléctrica que le podemos hacer un nudo y va a conducir igual y no nos va a dar ningún problema. Con los coaxiales hay radios de curvatura máximos o mínimos en realidad, perdón, que tenemos que respetar, ¿sí? Normalmente el manipularlo solamente nos los dicta hasta dónde lo podemos llevar al cable coaxial. Pero es una cuestión que es importante a la hora de montarlos, de instalarlos, ¿sí? El tema de la parte multifilar, como les decía, hace que se haga más flexible, aunque no es para una instalación móvil este tipo de cable, el RG213, ¿sí? Es para una instalación fija de una estación base. Tengo otro cable por aquí, de características similares. En este caso, la cubierta exterior, este es el de este, es mucho más rígida, es un PVC mucho más rígido, ¿sí? Se escucha quizás por el golpe. Esta era la vaina del cable anterior, que es mucho más de goma, ¿ok? Fíjense que este es mucho más rígido. ¿Ven cómo se quiebra? Es un material mucho más plástico, ¿bien? Que es el de este cable. Este cable no tengo las características por aquí, sé que es un RG213, pero no tengo muchas más características y asumo que es de 50 ohms. ¿Por qué? Porque yo lo compré pidiendo un cable de 50 ohms, nada más que eso. Bien, porque no tiene las características en su cubierta exterior. Tiene su malla. En este caso no sé si lo van a poder apreciar, pero la malla tiene menos cobertura que la malla anterior, bastante menos cobertura. Voy a poner uno al lado del otro a ver si se puede ver. Se nota que hay espacios en el medio donde no está cubriendo, ¿sí? Por aquí, los agujeritos. Este está mucho más cubierto. Ambas son de aluminio, pero esta malla tiene menor porcentaje de cobertura. ¿Ok? Blindaje, nuevamente. Dieléctrico, también es foam, este dieléctrico. Y en este caso solamente es un conductor único, unifilar, solo un conductor central. Esto hace que este cable sea muy rígido. Es muy difícil de doblar, de manipular, de trabajar. Se utiliza solamente en instalaciones fijas y de estaciones bases, y el radio de curvatura de este cable es bastante mayor. Yo no lo puedo llevar mucho más que esto, ¿sí? Sin perder la coaxialidad y sin que el cable se dañe. Si yo lo fuerzo, llega un punto que se queda. Ahí se puede llegar a notar el tema de cómo se deforma el cable. Vamos a forzarlo. ¿Sí? Se nota como esta parte de afuera, perdón, la parte de afuera se estira y la parte de adentro se contrae. Entonces perdemos esa geometría uniforme que tiene que tener la línea de transmisión. Están cambiando sus características, su impedancia característica. El dieléctrico se aprieta y ya no tiene la misma aislación, digamos, y hace que cambie la impedancia del cable. ¿Ok? Este es un cable que no se utiliza mucho, es más, yo tengo un rollo bastante largo y no lo he utilizado para nada porque es muy, muy rígido y difícil de trabajar. Está bueno quizás para algún tipo de antenas, hay antenas que se construyen con cables coaxiales, y para ese tipo de instalaciones está bueno, no mucho más que eso. Después les voy a mostrar otro RG213. Bien, vamos a ver primero que tiene escrito. Este es bastante más tenuo, espero que lo puedan ver. Primero dice 100 metros. Un segundito, por favor.
No creo que lo puedan lograr ver, ¿no? ¿Alguien me dice si se ve, si se lee? Ahí enfocó, ahí enfocó. Ok, bueno, dice, en este punto dice 100 metros. ¿Qué es eso? Cada 1 metro normalmente en los cables se imprime en las características la distancia que hay desde la punta de la bobina. Eso nos sirve para no tener que medirlo el cable con una cinta métrica, ¿sí? E ir cortándolo mirando solamente el forro. De aquí para la derecha a 1 metro vamos a tener el 101 y para la izquierda vamos a tener el 99, ¿ok? Eso por un lado. Después nos dice la marca, este cable es marca Marleu, es de fabricación nacional. Este es un RG213U, ¿bien? RG213U. Y su impedancia característica son 50 ohms. 50 ohms. Dice que es industria argentina y tiene su fecha de fabricación. Bien, vamos a ver cómo está construido este cable. Vamos a empezar desde la punta desde el centro para afuera. Es un cable multifilar. Nuevamente, varios filamentos tiene el cable. ¿Sí? A ver si los cuento. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filamentos. Cuanto más filamentos tenga, el cable va a ser más flexible, va a ser más fácil de trabajar, de instalar, y su radio de curvatura va a ser menor. Lo voy a poder doblar más antes de que se lastime y se cambien sus características. ¿Ok? El material dieléctrico de este cable es PVC. No sé si se nota la diferencia, es bastante más transparente, ¿sí? Por aquí tengo el pedacito que le saqué. Es transparente y mucho más plástico y duro. El foam, la espuma que tenía por acá, si yo le pongo la uña se marca, ¿sí? La aplasto un poco, porque es una espuma justamente. Bien, este material más rígido, mucho más parecido a un plástico, ¿ok? Y está por aquí. En este caso, este cable no tiene el blindaje metálico, la lámina de aluminio de blindaje. ¿Pero por qué? Porque tiene una malla, primero que es de cobre, que es mucho mejor conductor que el aluminio, entonces la hace de mejor calidad. Y después es mucho, mucho más cerrada que el resto de los cables que vimos. Si se fijan, casi no se ve ningún agujero para adentro, no se nota lo que hay abajo. Es una malla mucho más tupida, una cobertura mucho más alta, cercano al 100% este cable. En cuanto al blindaje, a su malla, este es el mejor cable que les mostré hasta ahora. Primero, porque es cobre, y segundo, por el porcentaje de blindado que tiene, ¿sí? De la malla. Por ahora todos los que les mostré son cables de radio de 50 ohms y RG213. Hay otro tipo de cable que vamos a utilizar bastante seguido nosotros los radioaficionados, que es el RG58. Si lo pongo uno al lado del otro, fíjense la diferencia que hay en su sección, ¿no? Es mucho más finito este cable que este. Este es el 213, este es el RG58. RG213, RG58. Vamos a ver por aquí. Marca. Gran líder. Marca. Un poco dudosa. Antena Cable dice RG58A/U. Y aquí tiene igual que el otro 003 metros. La distancia que hay hasta la punta de la bobina. ¿Ok? Y si vemos cómo está construido, tenemos nuevamente una malla de aluminio con no mucha cobertura. ¿Sí? Fíjense que no tiene mucha cobertura la malla. No es un cable muy bueno esto. Por eso también tiene este blindaje
de la película de aluminio. Es foam también, es de espuma, ¿sí? Se hace note ahí. Yo lo puedo marcar con la uña. Es una espuma y es un cable multifilamento este también, pero con muchísimos más filamentos muy finitos, ¿sí? Si ven la diferencia entre... perdón. Entre un filamento de estos y un filamento de esos. Espero que se note por ahí el grosor, ¿no? El calibre de los mismos. ¿En qué va el porte del cable? En la potencia que vamos a estar pudiendo transmitir con el cable, ¿no? Este tipo de cable, el RG58, es mucho más flexible, tiene un radio de curvatura mucho más chico que este cable, que el 213, ¿ok? Fíjense que ahí todavía yo lo puedo trabajar bien y no se está deformando el cable. Y está bien cerradito ese radio, ¿ok? Normalmente se utilizan instalaciones móviles en los vehículos, en el auto, en el camión, donde sea que vayamos a montar una radio. Entre la radio y la antena, el cable que vamos a utilizar es un RG58. No quita también que este cable lo podamos utilizar también para una instalación base, ¿no? Pero bueno, es un cable más, al ser más flexible, es más delicado, ¿ok? A las inclemencias climáticas, a un golpe, a un corte o algo parecido, es mucho más delicado que este tipo de cable. Con este tipo de cable igual podemos transmitir con 100 watts de potencia en HF. No hay ningún problema con eso. Pero no mucho más que eso. Con este tipo de cable podemos llegar a los kilowatts de potencia, o sea, a los miles de watts que vamos a transmitir por este cable a la antena, sin ningún inconveniente, sin que el cable se caliente, se derrita, se deforme ni nada parecido. Bien, esos son todos cables coaxiales de 50 ohms que se utilizan en radio. Y por aquí tengo dos cables más, que son cables de televisión, que son de 75 ohms. El primero es un RG6. RG6 nos indica la tensión 300 volts, 300 BCD. Corriente directa, lo están llamando acá. Está medio mal expresado, es CC, corriente continua, o DC, Direct Current, como veíamos en las clases anteriores, pero bueno, sabemos que son 300 volts de continua, máximo. La impedancia característica, 75 ohms. Bien, 75 grados, temperatura máxima de operación. AWG18 es el calibre del conductor, ¿sí? Es el calibre del conductor central. Es como lo miden normalmente los norteamericanos en AWG. Esto equivale a 1 milímetro cuadrado más o menos por sección. Y después nos dice 6,93 milímetros, que es el diámetro exterior de la cubierta exterior, el diámetro total del cable. Este cable es un solo conductor central, ¿sí? Es foam también, tiene el blindaje de aluminio y su malla es bastante flojita, tiene poca cobertura, se notan un montón de huecos ahí en el medio. Y también es aluminio, ¿ok? No es un cable de muy buena calidad. Y después por aquí, el último cable que les voy a mostrar es el RG59, que también se utiliza en televisión. Es un poquito más finito, ahí se los dejo uno a la par del otro. Tendrá unos 5 milímetros aproximadamente de diámetro exterior y es mucho más flexible que el RG6, ¿ok? Lo mismo. Este cable ven como retorna, regresa, y este cable se queda medio por ahí. Es mucho más flexible y fácil de llevar en instalaciones, aunque son muy similares.
Vamos a ver si podemos ver las características por aquí. Marca Perfect Vision, RG59, 75 ohms, 60% dice por ahí. 60% es el porcentaje de cobertura de la malla. Bien. Dice por ahí la frecuencia máxima hasta la cual se puede trabajar. Por ahí dice el calibre, que es 20 AWG, y 75 grados centígrados, que es la temperatura máxima de funcionamiento. El conductor central es un poquito más finito que el RG6, apenitas más finito. También es foam, también tiene la película de aluminio como blindaje. Y la malla, este es de un poco mejor calidad, aunque solamente es un 60%, ¿sí? Un poquito más tupida es esta malla y es también aluminio. ¿Ok? Vamos a repasar por aquí. Lo vimos en distintos cables. Lo vamos a volver a mostrar aquí. Tenemos la cubierta exterior. Cubierta exterior. La malla o blindaje, que es el segundo conductor de los dos conductores concéntricos que tenemos en un cable coaxial, que es esta. Es una malla tubular. Miren qué linda malla esta, de cobre y bien, bien cerradita, es casi un caño, ¿sí? Este es un cable de muy buena calidad. El dieléctrico, que es lo que aísla este conductor de este conductor, ¿bien? El dieléctrico. Y el conductor central, que es el vivo o centro. En este caso, como les decía, multifilar. ¿Bien? Perdón. Líneas de transmisión y cable coaxial. Eso es lo que vimos hasta ahora. Me gustaría que si tienen alguna duda o alguna consulta, la puedan realizar en este momento. De si el cable que tienen o que ya van consiguiendo es el correcto o algo parecido. Si se entendió todo, proseguimos. No estoy mirando la pantalla, no sé si tenemos alguna mano levantada. Me avisás, Emma, por favor, ¿no? Sí, no hay nada por ahora, Juan. Perfecto, bueno. Están todos cenando tranquilitos. Muy bien. Proseguimos. ROE. La ROE me han contado que a algunos colegas les quita el sueño. Hace que a la noche se despierten y estén pensando en cómo bajar la ROE, en cómo trabajarla. Es algo que, como les decía antes, es muy, muy importante. Tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿sí? Y tenemos que estar monitoreándola continuamente, medirla seguido y asegurarnos de que esté en los valores que tiene que estar. ¿Bien? Ok. ¿Qué es ROE en castellano? Relación de ondas estacionarias. Es el acrónimo, ¿no? Relación de ondas estacionarias. En inglés la van a encontrar como SWR. Es exactamente lo mismo. Standing Wave Ratio. ¿Bien? Es una relación, un radio, un ratio, como dice en inglés. Lo que nos indica la ROE es cuán desadaptada está la antena para nuestro sistema de transmisión. Está
la antena, ponemos por acá. No tiene una unidad de medida, no se mide en volts, ohms, ampere, porque justamente es una relación. Entonces eso es que es adimensional. Adimensional. No tiene unidad. Justamente porque le decía, es una relación, es una división, una relación, ¿ok? Y lo más importante es que cuanto más baja, mejor. Cuanto más baja sea la ROE, mejor. Lo ideal es que tengamos una ROE, vamos a poner por acá en rojo, ideal. Una ROE de 1, vamos a decir 1 es a 1 o 1 a 1. Eso es lo ideal y lo que buscamos siempre al construir una antena, al tratar de sintonizarla, de transmacharla. Ahora les vamos a contar qué es eso. Que buscamos el 1 a 1. ¿Ok? Y bien, ¿qué es la ROE? Dijimos que es la relación de ondas estacionarias, pero para que se entienda, nosotros tenemos nuestro transmisor de radio, vamos a sacar del plano para que solamente quede el bordecito, nuestra línea de transmisión, esto es un cable coaxial, ¿sí? Finito, este creo que es un RG173, no tengo ninguno cortado, abierto para mostrárselos, pero es exactamente igual que el resto de los coaxiales que estamos viendo, solamente que es mucho más finito, para mucha menos potencia. Bien, por aquí dice 174. Este sí que va a ser muy jodido que lo vean, pero dice High Quality Coaxial Cable RG174U, 50 ohms y no mucho más que eso. Bien, ¿qué es la ROE? Dijimos, tenemos nuestro transmisor de radio, tenemos nuestra línea de transmisión y nuestra antena. ¿Ok? Esta es la antena original de este handy, que yo la separé para ponerle una línea de transmisión en el medio. Nosotros vamos a transmitir con este handy y vamos a enviar desde el transceptor hacia la antena una onda, bien, como estuvimos viendo todas las primeras clases, de corriente alterna a determinada frecuencia. Este equipo de radio, este handy, así como la mayoría, o les diría todos los equipos de radio de hoy en día, está esperando ver una impedancia de 50 ohms, ¿ok? Esta línea de transmisión, este cable, es de 50 ohms, no hay ningún problema. Esta antena está ajustada de manera tal, está cortada, está construida de manera tal, para que en las frecuencias que trabaja el handy sea de 50 ohms. Entonces eso está casi ideal. Bien, la realidad es que después se van a dar cuenta de que lo ideal nunca se consigue. Pero lo vamos a graficar por aquí un poquitito. Yo tengo la onda eléctrica que estoy enviando desde el transmisor hasta la antena de radio. Si la antena está exactamente en 50 ohms de impedancia, que es lo que estamos buscando, la ROE va a ser 1 a 1, ideal. ¿Y qué es lo que va a pasar? El transmisor va a generar, esta onda va a propagarse por el cable, va a viajar hasta la antena, y cuando llegue a la antena, como la impedancia característica de la antena es de 50 ohms, va a llegar a la antena y se va a irradiar en forma de energía electromagnética hacia el espacio. ¿Ok? Esa es la condición ideal. El transmisor pide 50 ohms, la línea de transmisión es de 50 ohms,
Y la antena tiene 50 ohms, sin una parte de reactancia, ¿no? Ni inductiva ni capacitiva, son solamente 50 ohms. Cuando la antena no es exactamente de 50 ohms y tiene, o por ejemplo, 48 ohms, o 52, o 55, o 60, o por ahí tiene 50 ohms de parte real y por ahí tiene una parte, una porción chiquita de inductancia capacitiva, de reactancia capacitiva o reactancia inductiva, lo que va a pasar es que esta onda se va a transmitir, bien, va a viajar, y cuando llegue la antena no se va a irradiar por completo al espacio, sino que va a una porción, y eso depende en cuánto desadaptada esté esa antena, o sea, cuán lejos esté de esos 50 ohms ideales. Una porción de eso se va a reflejar en el cable y va a viajar en el sentido opuesto. ¿Bien? Esto, vamos de nuevo, viaja, el transmisor lo genera, viaja hacia la antena por la línea de transmisión, por el cable coaxial en este caso, llega a la antena, si la antena está perfectamente adaptada, se irradia al completo, entonces desaparece, no queda nada. Si la antena no está perfectamente adaptada, hay una porción menor, siempre, que se va a rebotar en la antena, se va a reflejar y va a volver hacia el equipo de radio por la línea de transmisión y va a llegar al equipo de radio. ¿Sí? Eso no es bueno. Se puede dañar los amplificadores de potencia del equipo, se puede dañar el equipo mismo, ¿bien? Inclusive aquí cuando llegue acá también se va a reflejar de nuevo y va a estar haciendo este trabajito, o sea, nosotros vamos a transmitir, va para allá, y en el medio va a estar rebotando para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, ¿ok? La relación que hay entre cuánto transmitimos y cuánto regresa es la ROE. Bien, yo acá tengo graficado, por ejemplo, la potencia de salida del handy. Digamos que son 10 watts, ¿sí? Y eso lo vemos ahí en la amplitud de esta onda, en la distancia que hay desde el centro hasta sus crestas, en esta amplitud. Asumamos, como les decía, que estos son 10 watts. Una antena que está a penitas desadaptada y va a volver un poquito. Por ejemplo, puede llegar a volver esto, ¿sí? Que si lo ven y las comparamos una con la otra, es una pequeña porción, es un poquitito. La frecuencia es la misma, ¿bien? Fíjense que varía en los mismos puntos. Cuando cambia de sentido y pasa de suscorsión positiva a suscorsión negativa, están en los mismos puntos. ¿Ok? Tengo acá representadas dos longitudes de onda. Una longitud de onda, dos longitudes de onda. Lo mismo aquí. Dos longitudes de onda. Una longitud de onda hasta aquí, otra longitud de onda hasta aquí. La frecuencia es la misma, lo que varía es su amplitud, ¿sí? Esta es mucho menor a esta. Y por aquí tengo una intermedia, ¿sí? Si la antena estuviera un poco más desadaptada, seguimos con lo mismo. La frecuencia es la misma. ¿Ven que coinciden cuando pasa por los ceros? Ahí, 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 ahí y ahí. ¿Sí? Pero la amplitud es más chica que esta, pero más grande que esta. ¿Bien? La relación que hay, o sea, si nosotros hacemos una división, ahora les voy a contar la formulita y no se preocupen por esa formulita que no la van a necesitar utilizar, pero se las voy a contar para que se entienda un poquito mejor. La relación que hay entre cuánto yo envío, cuánto transmito del equipo y cuánto vuelve por la línea de transmisión, esa es la ROE. Bien, volvemos por aquí.
La fórmula para calcularla es la siguiente. ROE igual. Dijimos que es una relación, o sea, es una división. 1 más la raíz cuadrada de la potencia reflejada, la que vuelve de la antena, sobre la potencia directa, la que va. ¿Bien? Todo eso sobre 1 menos lo mismo, la raíz cuadrada de la potencia reflejada sobre la potencia directa. También lo pueden ver como potencia reflected y potencia forward en inglés. Muchas veces en los instrumentos de medida van a ver que dice reflected y forward. Bien. Vamos a ver cuáles son los efectos de tener una ROE elevada. ¿Cuáles son los problemas que nos puede causar tener una ROE elevada? Primero, no se logra una máxima transferencia de potencia. No se logra la máxima transferencia de potencia. Estamos hablando entre el equipo y la antena, ¿no? Y después de la antena al éter, al vacío, al espacio. Entonces, estamos perdiendo. Nosotros por ahí estamos transmitiendo con 100 watts y por ahí al aire estamos saliendo con, no sé, 80, 90. Estamos perdiendo porque nuestra antena está desadaptada. Estamos perdiéndonos de llegar más lejos o con mejor nivel de señal a la otra estación a la cual le queremos transmitir. ¿Bien? Porque la parte que se pierde es la parte que se refleja. Y se la chupa el equipo, lamentablemente los transistores de salida o el amplificador de potencia, o se disipa pérdidas en el cable en forma de calor, ¿sí? No es bueno la ROE. Tenemos que aclarar eso de por sí. Como dijimos recién, los amplificadores de potencia o power amplifiers, normalmente le vamos a decir PA al amplificador de potencia del transmisor, se pueden dañar. Podemos romper el equipo si tenemos ROE elevada. No es joda la ROE. Hay que tratarla, hay que medirla, hay que cuidarla, porque podemos dañar el equipo. Como estábamos charlando hace un ratito, como les estaba contando Fer, los equipos de radio no son económicos, repararlos tampoco es económico, hay veces que no se consiguen los repuestos, así que no tenemos que tratar de que no nos pase, ¿sí? Los PA del transmisor pueden dañarse. ¿Ok? Después, como les decía antes, transmitimos, va para un lado, se refleja, va para el otro, se refleja de nuevo, va para el otro. Eso hace que haya retrasos en la emisión de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Los retrasos causados por los reflejos entre la antena y el transmisor, entre la antena y el transmisor, pueden causar distorsión de la señal. Cuando ya está muy desadaptado, ¿no? Pero lo puede causar. Distorsión de la señal. E inclusive también
modificar y degradar los lóbulos de radiación de la antena. Nosotros calculamos una antena hermosa, por ahí la simulamos. Dijimos, bueno, tiene un muy lindo ángulo de radiación, es el ángulo que necesito, está tirando hacia el norte, está emitiendo hacia el norte, que es lo que estoy buscando. Y por ahí si tenemos ROE, ese lóbulo se deforma y en vez de tirar al norte, tira al noreste. Y se nos fue todo al demonio, no nos sirve más. Bien, importante es la ROE. Y después, como último efecto que puede causar una ROE elevada, es que los altos niveles de tensión y corriente en el cable y en los conectores pueden dañar el coaxial, ¿sí? El coaxial. Pueden dañar la línea de transmisión. Los altos niveles de tensión y corriente que se generan cuando hay una ROE elevada pueden dañar la línea de transmisión y los conectores también. Se calientan los conectores. Y eso no es raro que ocurra. Que noten que el conector está caliente y bueno, eso es porque hay ROE elevada. Puede ser por otras cosas, pero la mayoría de las veces es porque la ROE es elevada. ¿Ok? Le vamos a dar un poquito de números, de medidas por aquí. Yo por aquí hice una tablita. Tengo ROE, potencia directa y potencia reflejada. ¿Bien? Como les dije antes, no, es una relación, pero no es la división entre esta y esta. Es esta fórmula. ¿Ok? Y con esta fórmula nosotros obtenemos estos valores. Si la ROE es 1 a 1, perdón, vamos a considerar una potencia de salida de 100 watts del equipo. ¿Ok? Vamos a ponerlo por aquí. 100 watts. Nosotros estamos transmitiendo y entregándole a la línea de transmisión 100 watts. Si la ROE es 1 a 1, nosotros en directa, o sea, hacia la antena, vamos a tener los 100 watts. Y de reflejada vamos a tener 0. Esa es la condición ideal, lo que buscamos siempre que pase. Que en la realidad nunca pasa, siempre va a ser un poquito. Pero vamos a tratar de buscar siempre la ROE de 1 es a 1 o 1 a 1. ¿Bien? Con una ROE de 1,3 a 1 o 1,3 es a 1, nosotros vamos a entregarle a la antena 98 watts de esos 100. Y 2 watts se van a reflejar. ¿Ok? Con una ROE de 1,5 a 1 o 1,5 es a 1, le vamos a entregar a la antena, va a irradiar la antena 96 watts. Y se van a reflejar 4. Quiero aclararles que todos estos números están redondeados, ¿sí? Para que sea más entendible. Es 98,2 y esto es 1,8, pero bueno, están todos redondeados para que sea entendible más o menos cuál es la relación. ¿Por qué yo puse en verde todas estas ROEs hasta acá, hasta 1,5 a 1, 1 a 1 y las que están en el medio, ¿no? 1,1 a 1, 1,2 a 1, 1,3 a 1, 1,4 a 1, 1,5 a 1. Porque hasta ahí, hasta 1,5 a 1, la ROE, vamos a decir que es admitible.
O sea que la podemos aceptar. Que una ROE de 1,5 a 1 es una buena ROE, ¿sí? No es la ideal, pero estamos trabajando bien, no vamos a tener mayor problema. Si irradiamos 96 watts de esos 100 en la antena y 4 se reflejan, no se va a dañar el transmisor, no se va a calentar el cable, no se van a calentar los conectores, no va a haber ningún problema. Podemos transmitir, ¿bien? Es admitible. Si seguimos con ROEs de 2 es a 1, o ya 3 es a 1, una ROE de 2 es a 1, de esos 100 watts, 89 los transmitimos a la antena y 11 se reflejan. Fíjense como que ya estamos arriba del 10% se está reflejando, ¿no? Ya no es tan poquito como los 4 watts. ¿Bien? Una ROE de 3 es a 1, de los 100 watts, 75 watts transmitimos a la antena y 25 se reflejan y retornan. Estas ROEs no son admitibles, ¿bien? No podemos transmitir con esta relación de ondas estacionarias superior a 1,5 e inferiores a 3. Pero sí decimos que son trabajables. ¿Trabajables por qué? Porque con un sintonizador de antenas, con un transmatch, podemos acomodar esa desadaptación que existe en nuestra antena con nuestro sistema de transmisión y vamos a poder transmitir. ¿Bien? Hasta una ROE de 3 es a 1 es trabajable, no es admitible, o sea, no podemos transmitir directamente sin adaptarla. Pero es una antena que vamos a poder utilizar con un sintonizador o con un transmatch. Ya ROEs superiores a 3 es a 1, como 4 es a 1, en donde de los 100 watts, 64 se transmiten y 36 se reflejan. 5 es a 1, 55 watts se transmiten, 45 se reflejan. 6 es a 1, 49 watts se transmiten y 51 se reflejan. Fíjense que acá llegamos a un punto de inflexión donde ya vuelve más de lo que transmitimos al aire. Todas estas ROEs, a partir de 3 es a 1 para arriba, esto puede seguir hasta el infinito, ¿no? Por cuanto más desadaptada esté la antena. Todas estas ROEs son no admitibles. No son aceptables. No admitibles. Por más que tengamos un transmatch, un sintonizador de antena, se van a dar cuenta de que no van a llegar a acomodar esa antena para llevarla a un número que sea admitible. No se va a poder lograr. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Y bueno, hay que cambiar las características de la antena. O habrá que acortarla, o habrá que alargarla, o habrá que alejarla del piso, o habrá que acercarla, o habrá que alejarla de algún elemento metálico que esté cercano, que le esté afectando, un árbol, un techo, la misma torre. Bien, hay que trabajar con la antena porque de esta manera no podemos transmitir con ROEs superiores a 3 es a 1. Y van a ver que después los mismos transmachi o sintonizadores de los equipos te dicen en sus manuales de instrucciones que no pueden ajustar ROEs superiores a 3 es a 1, que no las pueden ajustar directamente. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para que vean que esto que les digo es verdad con esto. El ejemplo
Transmitimos con 100 watts. De esos 100 watts, la potencia directa son 96, lo que se irradia en la antena. Y la potencia reflejada son 4 watts. ¿Sí? Por supuesto que 96 más 4 nos da los 100 watts que le estamos entregando a la línea de transmisión, ¿no? Y vamos a reemplazar aquí en la fórmula, a ver qué nos da. Vamos por acá. 1 más raíz de potencia reflejada, 4 watts. Potencia directa, 96. Vamos a sacar la unidad porque no es necesario utilizarlo. Sobre 1 menos raíz de 4 sobre 96. Si yo hago la cuenta por aquí, vamos a calcular la raíz de 4 dividido 96, que eso lo vamos a utilizar en el denominador y en el arriba y abajo. Perdón, no me acuerdo. Raíz de 4 dividido 96. Nos da 0,02. Entonces, tenemos que 1 más 0,02 sobre 1 menos 0,02. 1 más 0,02 es 1,02 dividido 1 menos 0,02. Cierro paréntesis, igual, y me dio cualquier cosa. ¿Qué hice mal? A ver. Raíz de 4 dividido 96. Ah, ya sé que hice mal. Hice mal este cálculo, no es 0,2. Raíz de 4 dividido 96. 0,2. No 0,02. 0,2. Las disculpas. Entonces, 1 más 0,2. 1,2. Dividido. Estoy haciendo este cálculo nada más, ¿eh? Nada raro. 1 menos 0,2. Cierro. Igual. 1,5. Vamos a poner por acá 1,5. ¿Esto qué es? 1,5 a 1. Si vamos a la tablita que les mostraba antes, yo utilicé 96 y 4. 96 y 4 es 1,5 a 1. ¿Ok? Esta fórmula no la van a necesitar utilizar porque los instrumentos de medición de ROE hacen el cálculo automático. Ustedes no la van a tener que estar calculando de esta manera, midiendo la potencia reflejada, midiendo la potencia directa y haciendo el cálculo, ¿sí? Lo podrían hacer, pero los instrumentos normalmente lo hacen para nosotros. ¿Qué instrumentos utilizamos para medir la ROE? Utilizamos un roímetro normalmente. Les voy a mostrar algunos roímetros, distintos roímetros que tengo por acá. Este es un roímetro, ¿sí? Si ven aquí la escala, dice SWR. Está matando el brillo, ¿no?
Un segundito. Vamos a ver si ahí mejora. Si ven la escala, el primer número es 1, de ahí va subiendo hacia la derecha, tiene varias divisiones entre el 1 y el 1,5, tiene el 2, estoy mirando los números de abajo, ¿sí? Tiene el 2 y tiene el 3. Y fíjense que después del 3 tiene toda una porción sombreada en rojo. Juanma, Sí, Emma. ¿podrás alejarlo un poquito? Te está enfocando en la hoja y no se llega a Ah, leer el instrumental. ¿mejoró ahí? No. Es que la subida te juega en contra. En un momento enfocó y se vio nítido. Ahí, joya. Ok. Que no me falle el pulso. Vamos de nuevo. Esta aguja deflecta hacia la derecha. Se mueve hacia allá. El primer numerito que vemos abajo de la aguja es un 1. Vemos varias marquitas que son el 1,1, el 1,2, el 1,3, el 1,4, el 1,5. ¿Ok? 2, 3. Y después del 3 tenemos toda una franja sombreada en rojo y hasta infinito. ¿Qué es eso? Que en esos lugares no transmitas, porque vas a hacer daño a tu equipo, al cable, a la antena no, pero sobre todo al equipo. No, no le va a gustar para nada a tu equipo que transmitas con ROEs superiores a 3. Es más, este es bastante permisivo este roímetro diciendo que 3 está bien, que menos que 3 está bien. La realidad es que hasta 1,5, 2 como mucho podemos utilizar y podemos transmitir sin ajustar la antena, pero no mucho más que eso, ¿ok? Por aquí tengo otro roímetro que no sé si va a entrar, sí va a entrar, que tiene el mismo tipo de escala. Por acá, y ahí que no haga reflejo. La misma escala. 1, estoy viendo el de abajo, ¿sí? 1, todas las marquitas entre 1 y 1,5. 2, 3, y después de 3, negro. No transmitas con más de 3, te dice el roímetro. Bien. Este roímetro en particular, con esta misma instrumento, nosotros podemos medir, como dice ahí, forward, o sea, directa, ¿sí? O ROE directamente. ¿Y qué está haciendo cuando mido ROE? Está midiendo la directa, la reflejada y está haciendo el cálculo internamente para mostrarnos directamente un número de ROE. ¿Ok? Este es calibrable. Y aparte de roímetro es batímetro, mide potencia. Se van a encontrar con que muchos de los roímetros también son batímetros y miden potencia. ¿Ok? ¿Cómo se conectan los roímetros? Para utilizarlos, se conectan en serie. Si yo tengo el equipo y la antena, este es el símbolo de antena, ¿sí? Y la línea de transmisión, el roímetro se conecta en serie, o sea, como el amperímetro, cuando medíamos corriente, tenemos que interrumpir el cable, la línea de transmisión, interrumpirla, y aquí conectamos el roímetro. Bien, siempre lo más cerca posible del equipo. O sea que este cablecito de acá tiene que ser cortito. Yo les voy a mostrar. Por aquí tengo el cable que utilizo con mi roímetro. Es un cable cortito, bien cortito. Este es de medio metro.
puede ser de 1 metro, pero no mucho más que eso. Tiene que estar bien, bien cerquita del equipo. ¿Ok? Y si les muestro la parte de atrás del roímetro, van a ver que tiene 2 conectores. En este caso tiene dos adaptadores ML que se los voy a sacar para que lo puedan ver bien. Tiene 2 conectores. Este dice antena, no se va a ver porque está bastante viejito el instrumento. Este dice antena y este dice TX, que es el transmisor. ¿Ok? Acá este conector de acá, antena. Este conector de acá, TX. O sea que de acá yo conecto un cable que vaya al equipo de radio. Y de acá me voy a la línea de transmisión que va a la antena. Se conecta en serie, interrumpiendo la línea de transmisión. ¿Ok? Es una buena costumbre siempre tener un roímetro instalado si nuestro equipo no lo mide, porque, perdón, todos los equipos modernos ya la miden la ROE, entonces la muestran en el display. Pero si nuestro equipo no la mide la ROE, es una muy buena costumbre siempre tener un roímetro intercalado en la línea de transmisión y chequearlo seguido. Ir mirándolo cuando nosotros estamos haciendo radio, estamos haciendo transmisiones y viendo que la ROE no se nos dispare. Porque si la antena... Sí, Operador 12, igual de todas maneras creo yo, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, los equipos modernos los traen digital. No está de más sí. uno analógico, ¿o no? Mirá, si el equipo ya lo tiene y te lo está mostrando en pantalla, no hay ningún problema. No varía en nada que sea digital o que sea analógico. El tema es que muchas veces en los equipos es configurable si vos estás mostrando o no estás mostrando la ROE en pantalla. Entonces hay equipos que por ahí vos te interesa mostrar otra cosa en pantalla en vez de la ROE y no la estás visualizando. Ahí sí está bueno tener un roímetro en la línea. ¿Ok? Bien, gracias. No, por favor, Leo, de nada. Otra aclaración en cuanto al tema de la ROE y los equipos de radio. La mayoría de los equipos de radio nuevos, la mayoría les diría todos, y de los equipos de radio de los últimos 20 años, digamos, no sé, la verdad que no sé decírselos exactamente, pero del 2000 en adelante o un poquito menos en adelante, todos tienen protecciones. ¿Qué significa que tienen protecciones? Que como están midiendo la ROE, no solamente la muestran en el display, sino que si hay una ROE elevada, se protegen y no transmiten, entonces no se daña. ¿Bien? Lo primero que hacen es bajar la potencia de salida. Nosotros estamos queriendo transmitir con 100 watts, el equipo detecta que hay una ROE elevada y te empieza a bajar la potencia. Te transmite con 50 watts, con 20 watts, con 10 watts, por ejemplo, ¿sí? Y hay casos en los cuales la antena puede estar tan desadaptada, en los cuales el equipo deja de transmitir por completo para protegerse, autoprotegerse. Porque como les decía antes, a donde tenemos mucha ROE y transmitimos, se jode el equipo. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con los equipos que no tienen protección con ROE, que son los equipos más viejitos, pero tranquilamente se pueden encontrar con uno de esos equipos hoy en día y utilizarlos o comprarlos y empezar a utilizarlos porque son equipos que son completamente funcionales y les van a servir para hacer radio. Por ejemplo, el famoso FT80, el FT747, es muy poquita la protección que tienen. Tiene una protección, pero es muy poquita contra ROEs elevadas. Así que como les decía antes, la ROE, fundamental tenerla muy presente, muy en cuenta y evitar de que se dispare, porque, a ver, nosotros instalamos nuestro sistema de radio, pusimos nuestra antena, quedó hermosa, medimos ROE, está en 1.3, 1.5, está en 2,
Fantástico, listo, podemos transmitir. Estamos transmitiendo y se cortó un cable de los del dipolo o se cortó el coaxial, ¿bien? La ROE se va a disparar y si nosotros seguimos transmitiendo, dañamos el equipo nuevamente. Por eso es que es muy importante siempre estar monitoreándola, siempre estar chequeándola y que no se nos vaya de los valores aceptables y trabajables, ¿ok? Por aquí tenía, y vamos a cerrar ya con esto, tengo otro roímetro que espero que entre aquí, que es un roímetro de agujas cruzadas. Un segundito, por favor, voy a modificar un poquito la cámara. Y ahí creo que se va a ver bien. Este es un roímetro de agujas cruzadas que está en un trasmatch, pero eso es un tema aparte. Bien, pueden encontrar el roímetro de agujas cruzadas como un instrumento único. ¿Y qué es lo que pasa acá? Agujas cruzadas, ¿por qué? Porque tiene una aguja que deflecta para este lado, que nos muestra la potencia forward o potencia directa, ¿sí? Que si ven la escala, perdón, si ven la escala, 0, 10, 50, 100, 200 watts, ¿sí? Deflecta hacia allá. Y otra aguja, que es la que está aquí, que deflecta hacia la izquierda o en sentido antihorario, deflecta así. ¿Y qué nos marca? La potencia reflejada, ¿sí? Fíjense que aquí la escala es mucho más chica porque normalmente nosotros estamos esperando que la potencia reflejada sea mucho más chica que la que estamos transmitiendo. Como les mostraba en la tablita, ¿no? Potencias reflejadas de 2, 3 watts, 5, 10, 20, ya es un montón, ¿ok? ¿Y cómo medimos la ROE aquí? ¿Ven que hay unas líneas que salen desde el centro, unas líneas curvas? Que la primera dice 1.1, la segunda no dice nada, esa es 1.2, la tercera dice 1.3, 1.5, 2, 2,5, 6, y hay una última por acá que dice infinito. Se fue al demonio. ¿Ok? ¿Cómo realizamos la medición aquí? Nosotros tenemos que transmitir para poder medir la ROE, ¿bien? Y las agujas, como se llama el instrumento de agujas cruzadas, se van a cruzar, se van a intersectar en alguno de estas líneas que salen desde el centro. Si la potencia reflejada es casi cero, esta aguja no se va a levantar nada, esta se va a levantar un montón, toda la potencia que estemos tirando, entonces la ROE va a estar muy cerquita de 1 es a 1 o de 1.1 es a 1. A medida que la reflejada aumente, ¿sí? Voy a hacerles un segundito, a ver si lo puedo simular con 2 destornilladores por aquí. No. Aquí. Bien. Yo tengo potencia forward por acá y potencia reflejada por acá. Bien. Si ustedes ven, cuando esto yo transmita y haya una medición, estas agujas se van a deflectar más o menos cada una, ¿sí? Y se van a intersectar, se van a cruzar en distintos lugares del display, en distintas mediciones de ROE. Si me aguardan un segundito, me gustaría conectarlo y mostrárselos en vivo, mostrárselos cómo deflectan, que lo tengo casi preparado, ¿sí?
No sé si, Emma, tenemos algún aviso parroquial, así me dan un segundito para prepararme. A ver, aprovechamos que justo prendieron la cámara. No sé si hay desde el club. ¿Hay algún avisito? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? Hola. Buenas. Acá haciendo un ¿Cómo poco de estás, radio. José Luis? Claudio. ¿Cómo andan, viejo? ¿Bien? Bien, todo bien. Justo ¿Qué vamos a Claudio hacer para la estaba... clase siguiente? El 24 ahora la clase que viene el jueves. Estén atentos porque ahí Pablo va a explicar los trámites que hay que hacer para la licencia. Más que nada, el más complicadito de ese que es el UPECO, ¿sí? Que es un número que se saca, por eso siempre lo reiteramos de las claves fiscales a nivel 3, para poder hacer ese trámite, porque ese después es el que los habilita como clientes de NACOM, ¿sí? Para poder tramitar su licencia. Si no, no se los puede representar. Y eso es un trámite personal. O sea, eso lo tiene que hacer cada uno de los que va a hacer su trámite de licencia nueva. ¿Mm? No sé si con eso alcanza con la modulación o necesita más modulación. Ya casi, un segundito más. ¿Eh? Ya casi. Si tenés algo más, no hay No, problema. por favor, nada. Después, Bueno, seguro que el día 24 vamos a explicar un poquito también el asunto del examen y eso, ¿no? Ya saben que para los participantes acá de la ciudad es de forma presencial acá en el club, que ya está el aviso puesto en el grupo del curso. Así que bueno, tranquilo nomás, no es para matar a nadie, solamente lean el manual del radioaficionado que se les dio, ¿sí? En la parte de reglamentación y en la parte de técnica, bueno, está bien explicada acá en los videos que ustedes también pueden consultar a través de la página de YouTube del Radio Club. ¿Mm? Esos serían las cuestiones como para recordar para el examen, y seguro que Pablo le va a hablar más el día 24 de jueves. Así que estén atentos a esa clase, porque le va a facilitar con imágenes y con los pasos a seguir minuciosamente para que puedan obtener ese trámite que puede llegar a tardar un día o puede llegar a tardar 2 semanas. Entonces, vamos a tratar de hacer eso. Hay una copia ahí, no sé quién está ajustando. el profesor. Ah, bueno, listo, le damos la palabra entonces, porque acá estamos en QRP, no tenemos Power por acá. ¿Estamos? Bueno, y recordarles eso, ¿no? Que el examen es el 3 de diciembre de forma presencial en el club para quienes estén en Río Gallegos. Disculpa, antes que me olvide, para la gente del interior, por supuesto que le va a llegar un formulario, va a ser en simultáneo, o sea, en la misma hora que se va a rendir acá en Gallegos, se les va a enviar un formulario de Google, seguro. Ustedes pueden rendir directamente desde ahí, ¿no? El sistema que se usa en estos casos es multiple choice, así que tienen la pregunta y 3 respuestas, de las cuales tienen que elegir la correcta. ¿Mm? Eso es la historia. Así que bueno, para la gente del interior no se preocupe tampoco, solamente con lo que les explicaron los instructores en este curso y la leída que le puede llegar a pegar al manual del radioaficionado, ese que le dimos para el curso,
por supuesto que no van a tener ningún inconveniente en aprobar el examen, ¿no? Nosotros lo que queremos acá, y ya se lo reitero, no es restar, sino sumar. Así que no se preocupen por la dificultad que pueden llegar a tener, porque no es para nada dificultoso. Solamente los rudimentos básicos que se necesitan para obtener una licencia de radioaficionado. No sé si ya terminaste de ajustarla. Por lo que se ve en pantalla, ya tiene todo conectado, Pepo. Bueno, no, listo, entonces los dejo para finales ya, porque 10:24. Órale, Juanma, si estás hablando, estás con los dos micrófonos cerrados, ¿eh? A ver, por ahí si se escucha. Sí, sí. Ok, para que cancelo el audio de la PC. Bueno, perfecto. Ok. Ahí yo... Ay, ¿se escucha el acople o no? No, tranquilo nomás. Bueno, perfecto. Dale, buenísimo. Ahí le estoy mostrando el instrumento de agujas cruzadas para medir ROI. Yo voy a transmitir en este momento con una antena que está bastante bien adaptada para la frecuencia donde la cual estoy transmitiendo, ¿sí? Voy a modular para que las agujas deflecten. Hola. 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 Si se nota, la aguja de reflected casi no está deflectando, entonces la ROI es muy baja. Las agujas se están cruzando. Tenemos un setup complicado hoy. Se están cruzando ahí abajo. Bien. Me voy a ir a una frecuencia donde la antena no está tan bien adaptada. ¿Ven cómo ya la aguja de reflected se empieza a levantar más? Ahí tengo casi 1.3 es a 1. Y me voy a mover una frecuencia para que esté más desadaptada todavía. Unos 5. Lo que pasa es que ahí ya el equipo no está protegiendo, entonces no me está permitiendo transmitir tanto. ¿Ok? Bueno, espero que se haya notado. Vamos a cambiar la cámara por aquí. Así cerramos. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Vamos a tener todavía una clase más de repaso general.
de la parte de técnica y donde vamos a estar viendo unos videos que hicieron Pablo y José Luis, la L8 y la L1, la L9XAJ, en donde construyen ahí mi primera estación, arman un dipolo, hacen los cálculos, les muestran cómo armar los conectores y demás. Eso va a ser la semana que viene. Así que, repito, no se preocupen por el tema del examen, que va a ser simple. Todos los temas que van a estar en el examen de la parte técnica y del resto de los aspectos del curso, los tratamos en los videos, en estos encuentros, así que no van a tener ningún problema para aprobar el examen y haciendo ahí los papeles van a poder obtener su real distintivo. Espero que me hayan entendido en general. He tratado de realizarlo estos encuentros de la manera más didáctica posible y de la manera más simple para quizás los participantes que no tengan muchos conocimientos de la parte eléctrica, electrónica y de radio. Así que ha sido un placer. Les mando un fuerte abrazo a todos. Nos estamos viendo en Radio Club o nos estamos escuchando en la radio. Suerte con su distintiva propia. Bueno, no sé si queda alguna preguntita o alguna consulta, si no ya hacemos el cierre. Bueno, parece que no. Ahí el operador 37 Gianfranco te dice muchas gracias. Así que bueno, ahí como decía Pepo, el 24 va a haber una clase del Rupeco y todos los papeles que tienen que presentar. Así que es súper importante para agilizar los trámites y puedan obtener la licencia propia. Agradecerles por este tiempo y bueno, nos estaremos viendo el jueves con la clase 21. Muy buenas noches y muchas gracias.